Atlantic City, Nueva Jersey, es una ciudad conocida por su atmósfera vibrante, con casinos relucientes, playas movimentadas y una vida nocturna que atrae turistas de todas partes del mundo. Sin embargo, en 2006, esta misma ciudad fue escenario de uno de los crímenes más sombríos y perturbadores de su historia, sacudiendo profundamente a la comunidad local. Durante el verano de ese año, un descubrimiento macabro llamó la atención de las autoridades y los medios locales. 4 cuerpos de mujeres fueron encontrados en un terreno baldío, despertando pánico entre los residentes y generando una ola de especulación sobre quién podría estar detrás de estos asesinatos brutales. Las víctimas, todas jóvenes y aparentemente sin conexión directa entre sí, presentaban signos evidentes de estrangulamiento manual, lo que llevó a la prensa a apodar al asesino como Eastbound Strangler, o el estrangulador del este. Este nombre no solo refleja el método cruel utilizado por el criminal, sino también hace referencia a la ubicación geográfica donde los cuerpos fueron descubiertos, en la parte este de Atlantic City. El terreno baldío donde los cuerpos fueron encontrados era un lugar aislado y poco frecuentado, rodeado de maleza alta y escombros, lo que dificultaba aún más la identificación inmediata de las víctimas. La zona, ya conocida por ser un punto de desecho de basura y escombros, se transformó en un escenario siniestro, repleto de cintas policiales e investigadores trabajando contrarreloj. A pesar de la gravedad del caso, las autoridades se enfrentaron enormes dificultades desde el inicio de las investigaciones. La falta de testigos y pruebas concretas complicó el trabajo de los detectives, que se vieron ante un rompecabezas prácticamente imposible de armar. Cuando los cuerpos fueron finalmente descubiertos, ya estaban en estado avanzado de descomposición, lo que dificultó la identificación inmediata de las víctimas. Los expertos forenses tuvieron que recurrir a técnicas avanzadas de análisis para intentar recuperar cualquier rastro posible que pudiera ayudar a elucidar el caso. Con el paso de los días, las familias de las víctimas comenzaron a manifestarse públicamente, pidiendo justicia e implorando por información que pudiera llevar a la captura del asesino. Estas declaraciones emocionadas tocaron el corazón de muchos, aumentando aún más la presión sobre las autoridades para resolver el caso. Los medios locales desempeñaron un papel crucial durante este periodo, publicando fotos e historias de las víctimas para intentar involucrar a la población en la búsqueda de pistas. Periódicos, programas de televisión e incluso radios dedicaron espacio para cubrir el caso, con la esperanza de que alguien pudiera proporcionar información valiosa. Entre las víctimas estaba una joven madre, cuya desaparición había sido reportada semanas antes por su familia desesperada. Ella salió de casa para trabajar en un turno nocturno y nunca más regresó, dejando atrás a un hijo pequeño y numerosas preguntas sin respuesta. Otra víctima era una estudiante universitaria que dividía su tiempo entre los estudios y un empleo nocturno para pagar sus gastos. Su desaparición pasó desapercibida por días, hasta que su cuerpo fue encontrado en el terreno baldío, aumentando aún más el misterio en torno al caso. La tercera víctima era una mujer en situación de calle, que frecuentemente era vista en las proximidades del terreno donde los cuerpos fueron encontrados. Su vulnerabilidad llamó la atención de las autoridades sobre la posibilidad de otras víctimas no identificadas, levantando la hipótesis de que el asesino podría haber atacado a otras personas sin que nadie lo supiera. La cuarta víctima permaneció sin identificación por meses, dejando un misterio sombrío flotando sobre el caso. Fue enterrada como Jane Doe, un recordatorio triste de cómo el sistema falló en darle un nombre y devolverle su dignidad, incluso después de su muerte. Frente a la gravedad de la situación, la policía lanzó campañas de concienciación masiva, alertando a las mujeres sobre los riesgos de caminar solas por la noche e incentivando denuncias anónimas de cualquier comportamiento sospechoso. Carteles, folletos y anuncios en redes sociales fueron distribuidos, con la esperanza de que alguien pudiera proporcionar una pista crucial. A pesar de los esfuerzos, las pistas eran escasas y muchas veces inconclusivas. El asesino parecía operar en las sombras, dejando pocos rastros de su presencia. Era como si conociera bien los procedimientos policiales y supiera exactamente cómo evitar ser capturado. El caso rápidamente ganó repercusión nacional, atrayendo la atención de expertos en perfiles criminales e investigadores experimentados de todo el país. Incluso con toda la tecnología disponible en la época,
Incluyendo análisis de ADN y reconstrucción facial, el misterio permaneció irresuelto, dejando un vacío doloroso en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Conforme el caso ganaba notoriedad nacional, las autoridades intensificaron sus esfuerzos para encontrar respuestas. Detectives experimentados fueron designados exclusivamente para investigar al Eastbound Strangler, trabajando día y noche para desentrañar el misterio. Los investigadores comenzaron recreando los pasos de las víctimas antes de sus desapariciones, entrevistando a amigos, familiares y colegas de trabajo para intentar identificar algún patrón o conexión entre ellas. Sin embargo, el poco material disponible dificultaba aún más el progreso. Una de las principales líneas de investigación giraba en torno al uso de ADN encontrado en los cuerpos de las víctimas. Aunque algunas muestras fueron recolectadas, no correspondían a ningún perfil registrado en la base de datos criminal de los Estados Unidos, dejando a los investigadores frustrados. Expertos en perfiles criminales también fueron llamados para ayudar a entender el comportamiento del asesino. Sugirieron que el estrangulador del Este probablemente era alguien que conocía bien la zona, ya que eligió un lugar aislado y poco monitoreado para deshacerse de los cuerpos. Otra teoría ampliamente discutida era la posibilidad de que el asesino fuera un conductor de camión o alguien con acceso frecuente a las carreteras de la región. El apodo Eastbound, o rumbo al este, levantó sospechas de que el criminal podría estar viajando regularmente por la costa este del país. Para probar esta hipótesis, las autoridades comenzaron a revisar registros de empresas de transporte y gasolineras en la zona, buscando cualquier indicio de actividades sospechosas. Sin embargo, sin evidencias concretas, esta línea de investigación acabó enfriándose. Mientras tanto, los medios continuaban presionando por actualizaciones, publicando reportajes diarios que especulaban sobre posibles sospechosos. Esta cobertura intensiva generó tanto apoyo como críticas, con algunos acusando a la policía de ser ineficiente en las investigaciones. En un intento de involucrar a la población, la policía lanzó una línea directa para denuncias anónimas. Cientos de pistas llegaron, pero la mayoría de ellas resultaron irrelevantes o falsas, desperdiciando tiempo valioso del equipo de investigación. Entre las pocas pistas prometedoras estaba el relato de un testigo que afirmaba haber visto a un hombre cargando algo pesado cerca del terreno baldío durante la madrugada. Desafortunadamente, la descripción proporcionada era vaga y no permitió identificar a nadie específico. La falta de avances en el caso comenzó a generar desconfianza entre los residentes de Atlantic City. Muchos cuestionaban si las autoridades estaban haciendo lo suficiente para proteger a la población y exigían más seguridad en las calles, especialmente por la noche. Grupos comunitarios organizaron vigilias en memoria de las víctimas, transformando el terreno baldío en un memorial improvisado. Velas, flores y carteles con fotos de las mujeres asesinadas cubrieron el lugar, simbolizando el dolor y el luto de la ciudad. Estas manifestaciones públicas también sirvieron como una forma de presionar a las autoridades para actuar más rápidamente. Líderes locales pidieron más recursos para la policía y mayor inversión en tecnología forense para resolver casos como este. A pesar de las iniciativas comunitarias, el miedo tomó posesión de la ciudad. Muchas mujeres comenzaron a evitar salir solas después del anochecer, y los negocios nocturnos sintieron el impacto económico del aumento de la inseguridad. Algunos expertos sugirieron que el asesino podría ser alguien con antecedentes de violencia doméstica o abuso, ya que el método de estrangulamiento a menudo está asociado con crímenes pasionales. Sin embargo, sin evidencias concretas, esta teoría permaneció solo como una hipótesis. Al final de meses de investigación exhaustiva, el caso del estrangulador del Este aún estaba lejos de ser resuelto. Las autoridades admitieron públicamente que enfrentaban un desafío sin precedentes, mientras las familias de las víctimas continuaban esperando justicia, sin saber si algún día descubrirían la verdad. Incluso años después de los asesinatos en Atlantic City, el caso del Eastbound Strangler continuó siendo un misterio que atormentaba tanto a las autoridades como a la población local. Aunque las investigaciones iniciales habían enfriado, el avance de la tecnología trajo nuevas esperanzas de resolver el caso. Una de las mayores revoluciones en los últimos años fue el desarrollo de bases de datos genéticos públicos, como GEDmatch,
que permitió rastrear parientes cercanos de sospechosos a través de muestras de ADN. Este tipo de herramienta ya había ayudado a resolver otros casos antiguos y fríos, despertando interés en reaplicarla al caso del estrangulador. En 2018, la policía de Atlantic City decidió revisitar las evidencias recolectadas en 2006, enviando muestras de ADN para análisis en laboratorios especializados. La idea era cruzar estas informaciones con registros familiares disponibles en bases de datos públicos, con la esperanza de encontrar algún pariente distante del asesino. A pesar del entusiasmo inicial, los resultados de estos análisis fueron inconclusos. Ninguna coincidencia directa fue encontrada, lo que llevó a los investigadores a considerar que el asesino podría ser alguien que nunca tuvo su ADN registrado o que no tenía parientes cercanos en la base de datos. Paralelamente a los esfuerzos tecnológicos, el caso continuó siendo discutido en programas de televisión y podcast sobre crímenes reales. Estos medios dieron nueva vida a la historia, alcanzando una audiencia global y reavivando el interés público por justicia. Uno de los programas más notables dedicó un episodio completo al Estrangulador del Este, entrevistando expertos forenses, exinvestigadores del caso e incluso familiares de las víctimas. Las historias personales compartidas durante el programa tocaron a miles de personas, generando una ola de solidaridad y apoyo a las familias enlutadas. Además, el documental destacó la importancia de preservar pruebas antiguas, como ropa, objetos personales y muestras biológicas, para futuros análisis. Muchos espectadores quedaron sorprendidos al saber que algunas evidencias habían sido perdidas o dañadas a lo largo de los años, dificultando aún más la resolución del caso. La cobertura mediática también incentivó a los residentes locales a compartir sus propios recuerdos y observaciones sobre el periodo de los asesinatos. Algunas personas relataron haber visto vehículos sospechosos cerca del terreno baldío, mientras que otras mencionaron comportamientos extraños de hombres desconocidos en la zona. Sin embargo, muchas de estas pistas eran vagas o contradictorias, dificultando separar lo relevante de lo que era mera especulación. Aún así, cada detalle fue cuidadosamente registrado y analizado por el equipo de investigación. Mientras tanto, grupos de apoyo a las víctimas de crímenes violentos comenzaron a usar el caso del Estrangulador del Este como ejemplo de la necesidad de mayor inversión en seguridad pública e investigación criminal. Manifestantes organizaron marchas por las calles de Atlantic City, pidiendo justicia no solo para las 4 víctimas, sino para todas las mujeres que perdieron sus vidas a causa de la violencia. Estas manifestaciones también sirvieron como una forma de recordar a la sociedad de que el caso aún estaba abierto. Carteles con frases como "Recuérdalas" y "Justicia para las víctimas del Eastbound Strangler" podían verse en eventos y redes sociales, manteniendo el caso vivo en la memoria colectiva. Otro aspecto importante fue el papel de las redes sociales en la difusión de información sobre el caso. Perfiles dedicados a crímenes no resueltos publicaron fotos de las víctimas, mapas del lugar donde los cuerpos fueron encontrados y enlaces para líneas directas de denuncias, incentivando a la población a contribuir con cualquier información, por menor que fuera. A pesar de todos estos esfuerzos, el Estrangulador del Este continuaba siendo un fantasma, un nombre sin rostro que flotaba sobre Atlantic City. Para muchos residentes, el caso representaba no solo una tragedia, sino también un recordatorio de cómo la justicia puede fallar cuando las respuestas son escasas. Algunos expertos sugirieron que el asesino podría estar muerto o encarcelado por otros crímenes, ya que ningún incidente similar fue reportado en la región desde 2006. Sin embargo, esta hipótesis no fue confirmada, dejando el caso en un limbo perturbador. Hoy, el Estrangulador del Este sigue siendo un símbolo del miedo y la impotencia que acompañan a los crímenes no resueltos. Aunque la tecnología y la persistencia de las autoridades trajeron nuevas esperanzas, la verdad es que el misterio de Atlantic City permanece sin solución, aguardando que alguien finalmente una las piezas de este rompecabezas sombrío. Para entender mejor el modus operandi del Estrangulador del Este, expertos en psicología criminal comenzaron a analizar los patrones de comportamiento exhibidos por el asesino. Una de las hipótesis planteadas fue que podría estar motivado por un deseo de control absoluto sobre sus víctimas. El estrangulamiento manual, método utilizado para matar a las 4 mujeres,
A menudo está asociado con crímenes pasionales o actos de violencia extrema cometidos por individuos que buscan dominar completamente a su víctima. Este tipo de crimen sugiere que el asesino tenía una conexión emocional distorsionada con las mujeres, incluso si eran desconocidas para él. Otra teoría ampliamente discutida fue que el asesino podría estar impulsado por impulsos sexuales. Aunque ninguna evidencia concreta de violencia sexual fue encontrada en los cuerpos, algunos investigadores sugirieron que el criminal pudo haber cometido tales actos sin dejar rastros físicos claros. Además, el hecho de que todas las víctimas fueran mujeres jóvenes llevó a muchos a especular que el asesino tenía preferencias específicas. Puede haber elegido a sus víctimas de manera aleatoria, pero dentro de un perfil que se ajustara a sus criterios personales, como edad, vulnerabilidad o ubicación geográfica. Algunas teorías también señalaron la posibilidad de que el asesino estuviera ligado a redes de prostitución o explotación sexual. Atlantic City, conocida por su inframundo de actividades ilícitas, podría haber servido como un terreno fértil para alguien que buscaba mujeres en situación de riesgo. En este sentido, una de las víctimas, la mujer en situación de calle, llamó particularmente la atención de los investigadores. Su vulnerabilidad y falta de red de apoyo familiar la convertían en un objetivo fácil, levantando la hipótesis de que el asesino deliberadamente buscaba personas que difícilmente serían notadas cuando desaparecieran. Sin embargo, la presencia de una estudiante universitaria y de una joven madre entre las víctimas contradice esta teoría, indicando que el asesino no se limitaba solo a grupos marginados. Esto reforzó la idea de que podría estar actuando en base a oportunidad, eligiendo víctimas que cruzaran su camino en momentos específicos. Otro aspecto intrigante del caso es la posibilidad de que el estrangulador del Este tenga otras víctimas no identificadas. Investigadores revisaron archivos de personas desaparecidas en la región durante ese periodo, buscando patrones o similitudes que pudieran conectar casos antes considerados aislados. Entre estas historias está la de una mujer que desapareció en un barrio cercano al terreno baldío pocos meses antes de los asesinatos. Su nombre nunca fue asociado al caso, pero su descripción física y circunstancias del desaparición levantaron sospechas entre los detectives. Desafortunadamente, sin pruebas concluyentes, estas conexiones permanecieron solo como suposiciones. El cuerpo de esta posible víctima nunca fue encontrado, y su caso continúa abierto, al igual que el del estrangulador del Este. La falta de respuestas definitivas también llevó a especulaciones sobre el involucramiento de múltiples asesinos. Algunos expertos sugirieron que los crímenes podrían haber sido cometidos por más de una persona, trabajando juntas o independientemente, pero utilizando métodos similares. Esta teoría, sin embargo, fue ampliamente criticada por otros investigadores, que argumentaron que el patrón consistente de estrangulamiento y la elección del lugar de desova indicaban la acción de un solo individuo. Para ellos, el estrangulador del Este era un depredador solitario, operando en las sombras y evitando llamar la atención sobre sí mismo. Mientras tanto, la comunidad local continuaba debatiendo quién podría ser el responsable de los asesinatos. Rumores circulaban sobre residentes sospechosos, conductores de camiones y hasta empleados de casinos que trabajaban por la noche. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones fue comprobada. La incertidumbre en torno al caso generó un impacto duradero en la forma en que Atlantic City lidia con cuestiones de seguridad pública. Programas de prevención de violencia contra mujeres fueron implementados, y campañas educativas comenzaron a alertar sobre las señales de comportamientos abusivos y controladores. A pesar de todos los esfuerzos, el estrangulador del Este continuaba siendo una figura enigmática, un recordatorio constante de que algunos misterios pueden nunca ser resueltos. Para las familias de las víctimas y para la ciudad como un todo, el caso representaba una herida abierta, un capítulo trágico que permanecía sin un desenlace satisfactorio. El caso del Eastbound Strangler rápidamente se convirtió en un símbolo de misterio y tragedia, capturando la imaginación de cineastas, escritores y productores de contenido. Su naturaleza no resuelta y los detalles macabros lo hicieron una fuente rica de inspiración para la cultura pop. Documentales sobre crímenes reales comenzaron a incluir el caso en sus producciones, explorando los hechos verídicos y entrevistando expertos que intentaban desentrañar qué realmente ocurrió en aquel verano de 2006.
Estos programas ayudaron a mantener el caso vivo en la memoria pública, incluso años después de los asesinatos. Un ejemplo notable fue un documental lanzado en 2019, titulado Shadows of Atlantic City, Sombras de Atlantic City. La producción profundizó en los archivos policiales, incluyendo fotos de las víctimas, informes forenses y entrevistas con familiares enlutados, creando un retrato emocionalmente impactante de la tragedia. Además, el caso también sirvió de base para guiones ficticios en películas y series de televisión. Aunque estas adaptaciones frecuentemente dramatizaban o alteraban ciertos aspectos de la historia original, ayudaron a ampliar el alcance del caso, llevando su narrativa a públicos globales. Una serie de streaming particularmente popular, llamada Unsolved, The East Coast Files, no resuelto, Los archivos de la costa este, dedicó una temporada completa al estrangulador del este. La serie combinaba elementos verídicos con ficción, presentando un posible sospechoso ficticio para crear una trama envolvente. A pesar de las libertades creativas tomadas por estas producciones, muchos espectadores quedaron fascinados por la historia real y comenzaron a investigar más sobre el caso. Esto generó un aumento en las interacciones en línea, con personas compartiendo teorías y discutiendo posibles pistas. Sin embargo, no todos los efectos de la exposición en la cultura pop fueron positivos. Algunos familiares de las víctimas expresaron frustración por la forma en que sus seres queridos eran retratados, argumentando que las historias se centraban más en el asesino que en las vidas perdidas. Para ellos, el verdadero objetivo debería ser honrar la memoria de las víctimas, no glorificar al criminal. Paralelamente a la creciente atención en los medios, las autoridades continuaron buscando maneras de reabrir las investigaciones. En 2021, la policía de Atlantic City anunció que estaba revisando todas las evidencias disponibles bajo la luz de nuevas tecnologías forenses, incluyendo análisis isotópicos y reconstrucción facial digital. Esta iniciativa fue resultado de una campaña liderada por grupos de defensa de víctimas de crímenes violentos, que presionaron por mayor transparencia e inversión en la resolución de casos antiguos. Argumentaron que cada vida perdida merecía una respuesta, independientemente de cuánto tiempo hubiera pasado. Durante este proceso, nuevas técnicas forenses permitieron que los investigadores extrajeran fragmentos adicionales de ADN de ítems originalmente descartados como no concluyentes. Estos avances trajeron esperanza de que, finalmente, el perfil genético del asesino pudiera ser identificado. Otra línea prometedora de investigación fue el análisis de registros telefónicos y financieros de empresas e individuos asociados a la región donde los cuerpos fueron encontrados. Aunque estos datos estaban incompletos o desactualizados, podrían proporcionar pistas valiosas sobre movimientos sospechosos en la época de los asesinatos. Al mismo tiempo, las autoridades incentivaron a la población a reconsiderar cualquier información, por menor que fuera, que pudieran haber olvidado o ignorado años atrás. Campañas publicitarias destacaron la frase «una pequeña pista puede cambiar todo», pidiendo que los residentes volvieran a contactar. Estos esfuerzos resultaron en algunas pistas interesantes, aunque aún inconclusivas. Por ejemplo, un testigo relató haber visto un vehículo sospechoso estacionado cerca del terreno baldío durante varias noches consecutivas. Desafortunadamente, la descripción era insuficiente para identificar al conductor o el automóvil. A pesar de estos avances, el estrangulador del este continuaba siendo un fantasma, alguien que parecía haber escapado completamente de las ruedas de la justicia. Para muchos, esto era un recordatorio sombrío de cómo algunos crímenes pueden permanecer impunes por décadas, dejando cicatrices permanentes en las familias de las víctimas. A pesar de eso, la determinación de las autoridades y la comunidad en resolver el caso nunca disminuyó. Para ellos, el caso del Eastbound Strangler no es solo una historia antigua. Es un llamado a la acción continua, una prueba de que la búsqueda de justicia nunca debe ser abandonada, independientemente de las dificultades enfrentadas. Para las familias de las 4 víctimas encontradas en 2006, el impacto emocional causado por el caso del Eastbound Strangler fue devastador. La pérdida inesperada de sus seres queridos, sumada a la falta de respuestas, dejó heridas profundas que nunca fueron completamente curadas. Cada una de estas familias enfrentó el duelo de maneras diferentes. Algunas optaron por mantener un perfil discreto,
evitando los reflectores de los medios, mientras que otras decidieron convertirse en voces activas en la lucha por justicia, participando en entrevistas y campañas públicas para mantener el caso vivo. Entre las historias más conmovedoras está la de una madre que perdió a su hija, la joven universitaria mencionada anteriormente. Ella dedicó gran parte de su vida a organizar eventos en memoria de las víctimas, transformando su dolor en acción concreta para ayudar a otras familias enlutadas. Estos eventos incluían vigilia anuales en el lugar donde los cuerpos fueron encontrados, charlas sobre violencia contra mujeres y hasta la recaudación de fondos para apoyar investigaciones criminales. Para esta madre, cada evento era una forma de honrar la memoria de su hija y garantizar que nadie olvidara lo que ocurrió. Sin embargo, no todas las familias lograron encontrar fuerzas para actuar públicamente. Algunas prefirieron lidiar con su sufrimiento en silencio, incapaces de enfrentar la constante exposición del caso en los medios o la presión de intentar ayudar a resolver un misterio tan complejo. El trauma también afectó profundamente a la comunidad de Atlantic City. Los residentes locales relataron que el miedo persistió por años después de los asesinatos, especialmente entre las mujeres que trabajaban por la noche o vivían en áreas aisladas. Muchas cambiaron sus hábitos diarios, evitando salir solas después del anochecer. Este sentimiento de vulnerabilidad llevó a un aumento en la búsqueda de grupos de apoyo psicológico y servicios de consejería. Organizaciones locales comenzaron a ofrecer talleres y sesiones gratuitas para ayudar a las personas a lidiar con el estrés postraumático y el miedo generalizado que se apoderó de la ciudad. Además, algunas iglesias y centros comunitarios organizaron encuentros regulares para discutir temas de seguridad y prevención de violencia. Estas iniciativas no solo proporcionaron soporte emocional, sino que también fortalecieron los lazos entre los residentes, creando una red de solidaridad. Otros aspectos importantes fueron el surgimiento de movimientos liderados por mujeres, exigiendo mayor protección y políticas públicas dirigidas a la seguridad femenina. Estos grupos usaron el caso del Estrangulador del Este como ejemplo de la necesidad urgente de medidas más efectivas contra crímenes violentos. A pesar de estas iniciativas, el trauma causado por el caso permaneció latente para muchas personas. Algunos residentes relataron que todavía tenían dificultades para confiar en extraños o sentirse seguros en ciertas áreas de la ciudad, incluso años después de los asesinatos. Para las familias de las víctimas, la ausencia de justicia amplificaba aún más el sufrimiento. Saber que el asesino continuaba libre, sin enfrentar consecuencias por sus actos, era una fuente constante de angustia y frustración. En algunos casos, esta sensación de injusticia llevó a conflictos internos dentro de las propias familias. Algunas personas culpaban a las autoridades por la falta de progreso en las investigaciones, mientras otras expresaban desesperanza de que el caso algún día sería resuelto. A pesar de eso, muchas de estas familias encontraron consuelo en pequeños gestos de apoyo provenientes de la comunidad. Cartas de solidaridad, mensajes en redes sociales e incluso visitas personales demostraron que no estaban solas en su dolor. Otras estrategias de enfrentamiento incluyeron la creación de fundaciones en nombre de las víctimas, destinadas a apoyar causas relacionadas con la seguridad pública y la lucha contra la violencia contra mujeres. Estas organizaciones no solo ayudaban a otras personas, sino que también daban a las familias un sentido de propósito en medio del sufrimiento. Aunque el peso del duelo continúa presente, muchas de estas familias afirman que su determinación en buscar justicia nunca disminuyó. Para ellas, el caso del Eastbound Strangler no es solo una tragedia personal. Es un recordatorio de que la búsqueda de respuestas y paz debe ser incansable, independientemente del tiempo que tome alcanzarlas. A lo largo de los años, varias personas fueron consideradas sospechosas en el caso del Eastbound Strangler. Aunque ninguna de ellas fue formalmente acusada, algunas continuaron siendo investigadas periódicamente a la luz de nuevas evidencias o tecnologías. Uno de los principales sospechosos fue un conductor de camión que frecuentemente pasaba por la región de la costa este durante el periodo de los asesinatos. Su historial incluía multas por comportamiento violento y relatos de abuso doméstico, lo que llamó la atención de las autoridades. A pesar de eso, análisis de ADN y registros de movimientos no encontraron pruebas suficientes para conectarlo directamente al caso. Fue descartado como sospechoso principal,
pero permanece en los archivos como una posible línea de investigación futura. Otro nombre que surgió fue el de un ex empleado de un casino local, que trabajaba en turnos nocturnos y tenía acceso a áreas aisladas de la ciudad. Testigos relataron haber visto comportamientos extraños de él en la época, aunque nada concreto pudo ser probado contra él. En los últimos años, estos sospechosos fueron sometidos a nuevas análisis, esta vez utilizando técnicas más avanzadas, como reconstrucción facial digital a partir de fotografías antiguas y comparación cruzada de perfiles genéticos. Estas investigaciones renovadas trajeron algunas pistas interesantes, pero aún insuficientes para identificar al verdadero asesino. Para los detectives, esto reforzó la necesidad de continuar revisitando casos antiguos bajo la óptica de la tecnología moderna. Además, expertos apuntan que futuros avances tecnológicos pueden finalmente traer respuestas al caso. Una de estas innovaciones es el análisis de microbioma, que permite identificar vestigios microbianos dejados en cuerpos u objetos, incluso después de años de exposición al ambiente. El análisis de microbioma ya fue usado experimentalmente en otros casos antiguos, revelando información valiosa sobre el contacto entre víctimas y sospechosos. Aunque aún está en fase inicial, esta técnica tiene potencial para desentrañar crímenes que parecían imposibles de resolver. Otra tecnología prometedora es la inteligencia artificial IA, que puede ser usada para analizar grandes volúmenes de datos, como registros policiales, testimonios de testigos e imágenes de vigilancia. Algoritmos avanzados pueden detectar patrones que serían invisibles para el ojo humano, ayudando a conectar puntos anteriormente desconocidos. La IA también puede ser aplicada en el análisis de redes sociales y bases de datos públicos, buscando conexiones entre individuos que vivían en la área de Atlantic City en 2006. Esto podría revelar asociaciones o movimientos sospechosos que pasaron desapercibidos en la época. Además, la popularización de bases de datos genéticos privados, como MyHeritage y Family Tree DNA, ofrece otra oportunidad para avanzar en las investigaciones. Estas plataformas permiten que cualquier persona envíe muestras de ADN para análisis, ampliando significativamente el alcance de las búsquedas. Expertos sugirieron que incentivar a los residentes locales a enviar muestras voluntariamente podría ayudar a identificar parientes distantes del asesino, incluso si nunca registró su propio ADN. Esta aproximación ya fue exitosa en otros casos famosos, como el del Golden State Killer. Sin embargo, el uso de estas tecnologías también plantea cuestiones éticas y legales. Algunas personas se preocupan por la privacidad de sus datos genéticos, mientras que otras cuestionan si la policía debería tener acceso irrestricto a información tan sensible. A pesar de eso, muchas familias de las víctimas apoyan el uso de cualquier herramienta disponible, siempre que aumente las chances de encontrar al asesino. Para ellas, la justicia supera cualquier preocupación relacionada con la privacidad. Mientras esperan nuevos desarrollos, las autoridades continúan optimistas de que el caso del Eastbound Strangler será resuelto algún día. Combinando tecnología avanzada, revisión constante de evidencias y la determinación de investigadores y familiares, hay esperanza de que el misterio finalmente sea desentrañado. A lo largo de los años, varias teorías alternativas surgieron en torno al caso del Eastbound Strangler, alimentadas por pistas vagas, rumores locales e interpretaciones creativas de los hechos disponibles. Aunque muchas de ellas no han sido comprobadas, ofrecen nuevos ángulos para entender el misterio y pueden inspirar nuevas líneas de investigación. Una de estas teorías sugiere que el criminal podría haber sido alguien vinculado a la mafia o a grupos organizados del inframundo de Atlantic City. La ciudad siempre ha sido conocida por sus conexiones con actividades ilícitas, y algunos especularon que los asesinatos podrían estar relacionados con disputas internas o venganzas. Según esta hipótesis, las víctimas podrían haber sido elegidas aleatoriamente como una forma de enviar un mensaje o demostrar poder. Sin embargo, la falta de evidencias concretas que conecten los crímenes al mundo del crimen organizado hace que esta teoría sea poco probable. Otra línea de pensamiento apunta a la posibilidad de que el asesino fuera un serial killer itinerante, alguien que viajaba constantemente y cometía crímenes en diferentes ciudades antes de desaparecer sin dejar rastros. Este perfil es común en otros casos no resueltos en los Estados Unidos. Apoyando esta idea está la ubicación geográfica de Atlantic City,
una ciudad frecuentada por turistas y viajeros. Un asesino itinerante podría fácilmente mezclarse con la multitud, cometer sus crímenes y partir sin levantar sospechas. Algunos investigadores también consideraron la hipótesis de que el estrangulador del Este pudiera ser parte de un grupo mayor, tal vez un culto u organización secreta. Aunque esta teoría parece salida de una película de suspense, ganó fuerza en ciertos círculos en línea. Los defensores de esta idea argumentan que el patrón consistente de estrangulamiento y la elección del lugar de desove indican una coordinación cuidadosa, algo que podría sugerir la participación de más de una persona. Sin embargo, hasta hoy, ninguna prueba fue encontrada para confirmar esta teoría. Otra teoría intrigante involucra la posibilidad de que el asesino fuera alguien cercano a las víctimas, pero que logró ocultar completamente su conexión con ellas. Esto explicaría por qué los cuerpos fueron encontrados en el mismo lugar y con el mismo método de muerte. Esta aproximación plantea preguntas sobre la eficacia de las investigaciones iniciales. ¿Será que los detectives se enfocaron demasiado en desconocidos y descuidaron a personas cercanas a las víctimas? Aunque es improbable, esta teoría incentiva una revisión crítica de los procedimientos adoptados en ese momento. En contraposición, hay quienes creen que el asesino era un lobo solitario, alguien que actuaba por impulso y sin ningún plan elaborado. Esta visión contradice las teorías más complejas, sugiriendo que el caso puede ser mucho más simple de lo que parece. Independientemente de la teoría, el hecho de que el caso permanezca sin resolver alimenta la imaginación de expertos y curiosos. Para muchos, la ausencia de respuestas crea un espacio donde cualquier hipótesis parece posible, desde las más plausibles hasta las más conspirativas. Algunas de estas teorías alternativas fueron popularizadas por los medios y por fanáticos de crímenes reales, que comenzaron a discutirlas en foros en línea y redes sociales. Estos debates ayudaron a mantener el caso en el foco, pero también generaron confusión entre hechos verídicos y especulaciones infundadas. A pesar de eso, estas discusiones tienen un lado positivo. Incentivan a las autoridades a reconsiderar pistas antiguas bajo una nueva perspectiva. A veces, una idea aparentemente absurda puede llevar a descubrimientos inesperados. Para las familias de las víctimas, sin embargo, las teorías alternativas muchas veces traen más frustración que esperanza. Prefieren enfocarse en evidencias concretas y soluciones prácticas, en lugar de especulaciones que pueden nunca llevar a ninguna parte. A pesar de eso, la diversidad de teorías refleja la complejidad del caso y la determinación colectiva de encontrar respuestas. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta. El misterio del Eastbound Strangler continúa fascinando y atormentando a aquellos que buscan justicia. El caso del Eastbound Strangler no solo dejó marcas profundas en las familias de las víctimas, sino que también tuvo un impacto significativo en la economía y la reputación de Atlantic City. Durante los meses siguientes al descubrimiento de los cuerpos, la ciudad experimentó un cambio drástico en su dinámica social y económica. El turismo, principal fuente de ingresos de Atlantic City, fue uno de los sectores más afectados. Muchos visitantes cancelaron sus viajes tras las noticias de los asesinatos difundirse a nivel nacional, temiendo por su propia seguridad. Hoteles y casinos reportaron caídas expresivas en el número de reservas durante aquel verano. Además, los negocios locales, especialmente aquellos dirigidos al público nocturno, sintieron los efectos del miedo generalizado. Bares, restaurantes y locales nocturnos registraron una disminución significativa en el movimiento, ya que muchas personas evitaban salir por la noche por temor a ser víctimas de violencia. El terreno baldío donde los cuerpos fueron encontrados se convirtió en un símbolo sombrío del caso, ampliando la percepción de inseguridad en la ciudad. Incluso después de la remoción de los vestigios del crimen, muchos residentes continuaron evitando el área, considerándola maldita o peligrosa. Este clima de miedo también llevó a un aumento en los costos de seguridad privada. Las empresas comenzaron a invertir más en cámaras de vigilancia, guardias contratados y sistemas de monitoreo para tranquilizar a clientes y empleados. Sin embargo, estos gastos adicionales pusieron presión sobre pequeños empresarios, que a menudo no tenían recursos suficientes para implementar medidas de seguridad avanzadas. Algunos establecimientos acabaron cerrando,
incapaces de lidiar con la combinación de baja demanda y altos costos operativos. Los medios también desempeñaron un papel crucial en el impacto económico. Reportajes sensacionalistas sobre el Estrangulador del Este reforzaron la imagen de Atlantic City como una ciudad peligrosa, incluso si crímenes similares eran raros en la región. Esta narrativa perjudicó la marca de la ciudad y dificultó los esfuerzos para atraer nuevos turistas. En respuesta, las autoridades locales lanzaron campañas publicitarias para promover una imagen positiva de Atlantic City, destacando sus puntos turísticos y eventos culturales. Sin embargo, estas iniciativas tuvieron poco éxito en contrarrestar la mala reputación causada por el caso. El impacto social también fue profundo. Los residentes locales comenzaron a cuestionar la eficacia de las políticas de seguridad pública y exigieron una mayor inversión en vigilancia y tecnología. Las reuniones comunitarias se hicieron frecuentes, con debates acalorados sobre cómo proteger a la ciudad de futuros crímenes. Esta ola de preocupación llevó a algunos cambios concretos. Por ejemplo, el gobierno local aprobó leyes más estrictas para aumentar la iluminación pública en áreas aisladas y mejorar la infraestructura urbana, como aceras y calles mal conservadas. A pesar de estos esfuerzos, el caso continuó siendo un recordatorio constante de la vulnerabilidad de la ciudad. Para muchos residentes, el Estrangulador del Este representaba no solo a un criminal solitario, sino a una falla sistémica en la forma en que Atlantic City abordaba cuestiones de seguridad. Otro aspecto importante fue el impacto en las mujeres que vivían o trabajaban en la ciudad. Muchas relataron sentirse constantemente vigiladas o amenazadas, incluso años después de los asesinatos. Esto llevó a un aumento en la búsqueda de programas de autodefensa e iniciativas dirigidas a la seguridad femenina. Grupos de defensa de los derechos de las mujeres aprovecharon el caso para llamar la atención sobre cuestiones más amplias, como violencia doméstica, explotación sexual y desigualdad de género. Estas organizaciones usaron el caso del Estrangulador del Este como una oportunidad para educar a la población y presionar por cambios legislativos. Al mismo tiempo, el caso también incentivó una mayor conciencia sobre la importancia de reportar desapariciones y comportamientos sospechosos. Campañas educativas enfatizaron que informaciones aparentemente insignificantes pueden ser cruciales para resolver crímenes. A pesar de que el impacto económico y social haya sido negativo en muchos aspectos, también generó una oportunidad para reflexión y crecimiento. Atlantic City aprendió lecciones valiosas sobre la necesidad de invertir en seguridad, transparencia y comunicación con la población. Estos cambios, aunque tardíos, ayudaron a moldear una ciudad más resiliente y preparada para enfrentar desafíos futuros. El caso del Eastbound Strangler es más que solo un misterio no resuelto. Es un recordatorio sombrío de cómo la violencia puede dejar marcas profundas en una comunidad. Aún años después de los asesinatos, el impacto emocional, social y económico sigue resonando en Atlantic City. Para las familias de las víctimas, el dolor de la pérdida se ve amplificado por la ausencia de justicia. Saber que el asesino sigue libre es una herida que nunca cicatriza completamente. Sin embargo, estas familias siguen luchando, buscando respuestas y esperando que algún día la verdad salga a la luz. Este caso también destaca la importancia de no olvidar los crímenes no resueltos. Cada víctima tiene una historia, sueños y personas que las amaban. Ignorar estos casos es ignorar vidas que importan. Por eso, mantener el debate activo es esencial para garantizar que no caigan en el olvido. A lo largo de los años, avances tecnológicos han traído nuevas esperanzas de resolver el caso. Herramientas como bases de datos genéticas, inteligencia artificial y análisis de microbioma ofrecen posibilidades que antes parecían imposibles. Estas innovaciones nos recuerdan que, incluso en casos antiguos, nunca debemos rendirnos en la búsqueda de la verdad. Además, la participación de la comunidad es crucial. A menudo, son pequeñas pistas o detalles aparentemente insignificantes los que pueden desencadenar grandes descubrimientos. Esto significa que cualquier persona puede marcar la diferencia, siempre que esté dispuesta a compartir información. El caso también sirve como una advertencia sobre la necesidad de invertir en seguridad pública y prevención de la violencia. Ciudades como Atlantic City necesitan políticas efectivas para proteger a sus residentes, especialmente a aquellos que son más vulnerables,
como mujeres y personas en situación de calle. Más allá de eso, nos enseña la importancia de hablar abiertamente sobre violencia e injusticia. Silenciar estos temas solo perpetúa el ciclo de miedo e impunidad. Necesitamos crear espacios seguros para discutir estos problemas y trabajar juntos para encontrar soluciones. Para aquellos que siguen el caso desde afuera, ya sea a través de documentales, podcast o reportajes, es fundamental recordar que estamos hablando de vidas reales. No se trata solo de un enigma fascinante o un guión para entretenimiento. Es una tragedia que afectó a personas de carne y hueso. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar? Primero, estar informado. Conocer la historia de las víctimas, entender los esfuerzos de las autoridades y seguir nuevos desarrollos es el primer paso para mantener el caso vivo. La información es poder, y compartirla puede marcar toda la diferencia. Segundo, apoye iniciativas que promuevan seguridad y justicia. Ya sea participando en campañas, donando a fundaciones que luchan contra la violencia o simplemente difundiendo el mensaje en redes sociales, cada acción cuenta. Tercero, si tienes alguna información relevante por menor que parezca, ponte en contacto con las autoridades. Líneas directas de denuncias anónimas están disponibles para garantizar que nadie necesite exponerse para ayudar. Una simple llamada puede ser el eslabón perdido que finalmente resuelve el caso. Finalmente, reflexiona sobre el impacto que un solo crimen puede tener en toda una comunidad. El estrangulador del Este no solo quitó 4 vidas, cambió la forma en que Atlantic City se veía y era vista por el mundo. Esto nos muestra que la violencia nunca es aislada, nos afecta a todos. Hoy, mientras cerramos este guión, queremos dejar una invitación clara. No desvíes la mirada. Casos como el del Eastbound Strangler solo permanecen vivos porque personas como tú se preocupan. Tu curiosidad, empatía y determinación pueden ser lo que falta para traer justicia a las víctimas y sus familias. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Compartirás esta historia con alguien que pueda interesarse? ¿Investigarás más sobre el caso? O tal vez incluso contactarás a las autoridades para ofrecer una pista. Cualquier acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Si esta historia te tocó, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Usa tu voz para mantener el caso vivo y ayudar en la búsqueda de justicia. Juntos, podemos asegurar que las víctimas del Eastbound Strangler nunca sean olvidadas. Suscríbete al canal para más historias como esta y participa en esta jornada en busca de verdades escondidas. Después de todo, la justicia comienza con cada uno de nosotros.